Muy buenos días, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jazmín y seré la moderadora de esta asamblea informativa. El día de hoy con nosotros tenemos un grupo de panelistas que nos brindarán algunos avances sobre el COVID-19 y contestarán sus preguntas. Algunas de las preguntas que cubriremos el día de hoy son preguntas que ustedes sometieron al momento de su registro a esta asamblea. También puede agregar preguntas para nuestros panelistas usando la ventanilla de Q&A, preguntas y respuestas, aquí mismo durante la sesión. Debido al tiempo límite que tenemos para la asamblea, puede que no tengamos suficiente tiempo para contestar todas las preguntas, pero tomaremos nota de cada una de ellas y publicaremos las respuestas en la página de Return to Learn o en español, Regreso a las aulas de UCSD. Y en la ventanilla va a aparecer la liga. En la agenda de hoy tendremos presentaciones de médicos y expertos comunitarios. En este momento, invito a que nuestro panelista enciendan sus cámaras de video. Buenos días. Empezamos con el doctor Gabriel Wagner. Él es especialista en enfermedades infecciosas y catedrático clínico asociado en el Departamento de Medicina de UCSD. Buenos días, doctor. Buenos días. Siguiente, tenemos a Magda Ángel, que es enfermera principal de UC San Diego Health. Buenos días, Magda. Buenos días. Y por último, tenemos a Connie Macías, que es educadora de salud y asistente de investigación de la Clínica de San Isidro. Buenos días, Connie. Entonces, bienvenidos a los panelistas y al final las presentaciones de nuestros panelistas, tendremos la sección de preguntas y respuestas utilizando las preguntas que fueron enviadas por medio del cuestionario o por medio de las conversaciones de esta sesión, por medio del chat. Si tienen alguna pregunta durante la sesión, los invito a agregarlas en la ventanilla del chat durante las presentaciones. Sin más por el momento, me gustaría pasar la palabra a nuestro primer panelista, el doctor Wagner. Él estará hablando sobre la vacuna del COVID-19. Bienvenido, doctor. Gracias, Jasmine. Y muy buenos días a todos esta mañana, linda. Empezamos entonces hablando sobre la situación actual del COVID. Este gráfico muestra los nuevos casos confirmados del COVID-19 por día. Entonces se ven aquí, el tiempo aparece, es desde marzo del 2020 hasta octubre del 2021. Y cada raya de color representa un país del mundo. Y como se puede ver en la raya azul, es los Estados Unidos, y se ve esa primera ola que ocurrió el verano pasado, en julio-agosto del 2020, y después la ola más grande hasta este momento, que fue el invierno pasado, enero-febrero del 2021. Y también aparece la ola más reciente, que es la que estamos pasando ahora, que empezó más o menos en julio-agosto del 2021 y que ya afortunadamente está mejorando. También en el cuadro aparecen las tasas de casos y muertes acumuladas. Y esto es desde hace un par de días. Y los casos, estos son los casos totales, digamos, globales: 219 millones de personas infectadas. En los Estados Unidos, casi 45 millones de personas infectadas. En el estado de California, casi 5 millones de personas infectadas. Y en San Diego, más de 364,000 personas infectadas. En cuanto a muertes globales, 4.5 millones de personas muertas. En los Estados Unidos, más de 724,000 personas. En California, más de 70,000 personas. Y en San Diego, más de 4,100 personas que han muerto a causa del virus. Next slide, please. Este gráfico muestra la tasa de hospitalizaciones en el condado de San Diego desde el 1 de marzo del 2021.
O sea que este gráfico ahora está mostrando un tiempo más reciente, la última ola, digamos, nada más, empezando desde marzo hasta ahora, hasta hace poco, el 4 de octubre. Y como se puede ver, aparece la ola de hospitalizaciones y que ahora ya ha ido mejorando. Importante, cada raya muestra diferentes grupos de hospitalizaciones. La raya anaranjada muestra las hospitalizaciones en residentes de San Diego no vacunados. La raya verde, que aparece casi abajo, representa residentes de San Diego que han sido totalmente vacunados, y la raya azul son todos los residentes. Y como se puede ver, las hospitalizaciones han sido en esta ola predominantemente en personas que no han sido vacunadas. Esto es importante porque las vacunas, la meta y el gol de las vacunas es de prevenir enfermedades graves. ¿Qué quiere decir enfermedades graves? Cuando las personas necesitan oxígeno y deben ser internados en el hospital. Así que estas hospitalizaciones y ser internados a la unidad de cuidados intensivos es lo que más se quiere prevenir, y es ahí donde más está ayudando la vacuna. La siguiente slide, please. Entonces, ahora pasando a hablar un poco sobre las diferentes variantes del virus. Como se puede ver en el gráfico de la izquierda, empezando en julio del 2021, ya la variante predominante que estaba circulando del virus era la variante Delta. Pero todavía existía un poco de las otras variantes, la alfa, gamma y la mu. Pero ya desde agosto y ahora octubre, lo que se ve, más que nada, ya casi completamente, es la variante Delta, que ha ahora predominado y es la variante que más se observa circulando en la población. Y esto es importante porque la variante Delta se propaga más fácilmente que las variantes anteriores. Como se puede ver en el gráfico de la derecha, podría causar más del doble de infecciones. Así que la cepa original del COVID, una persona podría infectar a 2 personas, que ya es bastante. Con la variante Delta, una persona podría infectar 5 personas. O sea que se hace mucho más fácil la transmisión en la población. Next slide, please. Muy bien, entonces, ¿cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19? Las vacunas hacen que nuestro cuerpo fabrique una molécula o una proteína que imita parte del virus, que se parece a parte del virus. Y esa parte es la que aparece ahí en estos dibujos. Es lo que se le llama la espícula, en la parte de arriba del dibujo. Es la espícula que está en la superficie del virus. Entonces, esas proteínas o moléculas que imitan esa parte del virus. Entonces, en la mano izquierda aparecen los dibujos sobre las vacunas de ARNM. Las vacunas de ARNM son la Pfizer y la Moderna. El ARN o ARN mensajero es material genético que le dice al cuerpo cómo producir proteínas. Entonces, estas vacunas contienen el ARN envuelto en una capa de lípido que facilita su transporte. Y de esa forma hace que las células de nuestro cuerpo generen esta proteína. Y esa proteína va entrenando al cuerpo, al sistema inmunitario, cómo generar una respuesta inmunitaria. Y de esa forma, cuando uno es infectado de verdad, con el virus de verdad, nuestras defensas ya saben cómo luchar contra él.
En el dibujo de la derecha aparecen las vacunas del vector viral, que hasta este momento ha sido aprobado una en los Estados Unidos, la Johnson & Johnson. Y estas vacunas contienen el vector viral, que es una versión inofensiva de un virus diferente, llamado vector. Y el vector es el que transmite la información para que el cuerpo pueda generar la proteína, la molécula en la Johnson & Johnson. Muy bien. Así que, ¿qué contienen las vacunas? Primero, hablando de las vacunas de ARN, o sea, la Pfizer y la Moderna. Bueno, obviamente contienen ARN, es lo que contiene, es el ingrediente activo, digamos, el ingrediente principal, que es el que hace que nuestro cuerpo fabrique estas moléculas. También contienen lípidos, que son moléculas de grasa que forman una cápsula protectora para el ARN. También contienen sales y sodios, que sirven para amortiguar el cambio del pH, o sea, el cambio del ambiente acídico. Al entrar a nuestro cuerpo tiene un cierto ambiente acídico, y estos sirven para amortiguar ese cambio, para que no se deshagan, para que no se disuelvan los ingredientes de la vacuna. Y también azúcares, que sirven como protectores. Las vacunas de vectores virales, o sea, la Johnson & Johnson, claro, tienen el vector viral, y también, parecido a las vacunas de ARN, contienen lípidos, azúcares, que sirven como protectores para el vector viral, y también contienen sales, que sirven para amortiguar el ambiente acídico del cuerpo. También contienen alcohol, que sirve para estabilizar las moléculas, estabilizador térmico. Es por eso que las vacunas de vector viral son un poco más estables que las vacunas de ARN. Las vacunas de ARN, porque son más inestables, necesitan ser refrigeradas. Y también las vacunas de vector virales contienen un emulgente que sirve para estabilizar y mantener unidos los ingredientes de la vacuna para que no se deshagan, para que no se disuelven al entrar al cuerpo. Importantemente, las vacunas no pueden crear cambios en el ADN humano, no contienen huevos u otros productos animales, no contienen productos sanguíneos, no contienen látex, no tienen el virus, obviamente no pueden contener el virus mismo, ni tampoco tienen pastillas ni conservadores. Y bueno, hablando un poco sobre la dosis de refuerzo de la vacuna. Esto se ha observado que las vacunas, la inmunidad y la protección de la vacuna disminuye un poco con el tiempo. Un poco, pero disminuye. Y esto es más importante para aquellas personas que están a un más alto riesgo para ser infectadas. La dosis de refuerzo están disponibles para esas personas que pertenecen a esos grupos de más alto riesgo, que ya recibieron un esquema completo de la vacuna Pfizer hace al menos 6 meses. O sea que 6 meses deben haber pasado después de haber completado la vacuna Pfizer. Ahora, recién se ha aprobado las vacunas Moderna y Johnson para boosters, para esas dosis de refuerzo. Pero eso recién fue aprobado por el FDA hoy o ayer, así que todavía necesita ser formalmente aprobado por los CDC, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, y ellos darán guianzas para usarlas. Y los grupos que son a más alto riesgo son personas mayores de 65 años de edad, personas mayores de 18 que viven en establecimientos de cuidados a largo plazo, hospitales o nursing homes, personas mayores de 18 que tienen afecciones subyacentes, o personas mayores de 18 que viven o trabajan en entornos de alto riesgo. Así que importante entender de que una persona ya es considerada totalmente vacunada 2 semanas
después de haber recibido la segunda dosis con una vacuna de ARN o la dosis con la vacuna del vector viral. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ahora les presento a nuestra siguiente panelista, Magda Ángel. Es directora de enfermería en UC San Diego. Magda nos compartirá más información sobre la seguridad de las vacunas y cómo dialogar con nuestras familias y amigos acerca del tema. Bienvenida, Magda. Buenos días, buenas tardes casi a todos. Mi nombre es Magda Ángel, gracias Jasmine. Soy enfermera registrada por 11 años y trabajo para UCSD desde hace 6. Hoy voy a informarles sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19, los efectos secundarios y los temas que deberíamos de platicar con nuestras familias y nuestros amigos. Y quiénes son las personas que están en más alto riesgo que necesitan vacunarse, así como lo mencionó el doctor Wagner. De acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, millones de personas en los Estados Unidos ya se han vacunado bajo el monitoreo de seguridad más exigente en la historia de los Estados Unidos. El CDC reporta que desde el 14 de diciembre del 2020 hasta el 12 de octubre, ya más de 400 millones de dosis de la vacuna contra el COVID han sido administradas en los Estados Unidos. Como mencionó el doctor Wagner, las estadísticas revelan que el número de muertos alcanza la cifra de 724,000 personas desde el 1 de enero del 2020 hasta el momento. Las vacunas, quiero recalcar que son seguras y eficaces. Son recomendadas para todos, hombres y mujeres, y hace poco para niños de 12 años o más. La vacuna de Pfizer es la única que se puede administrar a los niños de 12 años de edad o más y consiste de 2 dosis de 21 días de intermedio o 3 semanas. También está la vacuna Moderna, que es para cualquier persona de 18 años de edad o más y también consiste de 2 dosis con 28 días de intermedio o 4 semanas. Y por último es la de Johnson & Johnson, que es administrada a cualquier persona de 18 años de edad o mayor y solo consiste de una sola dosis. Quiero compartir con ustedes que estas vacunas han pasado por un proceso muy riguroso antes de salir al mercado y estar disponibles para la población. Cada una de ellas pasó por 3 fases de estudios para control de calidad, seguridad y eficacia, así como lo mencionó el doctor Wagner anteriormente cuando nos comunicó de los ingredientes utilizados en cada una de ellas. Seguridad que nos afirma que los efectos secundarios son mínimos y eficacia que corresponde al porcentaje indicado de protección para cada uno de nosotros. Como mencioné antes, las vacunas antes de salir al mercado necesitan la aprobación de varios comités, organizaciones, como el FDA y el CDC. El FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos o Fármacos. Quiero recordarles que vacunarnos salvan vidas, reducen el riesgo de infección o de ser hospitalizados. Next slide, please. La eficacia de estas vacunas es de aproximadamente de un 94%. Y esto es, como lo mencionó el doctor Wagner, después de que completamos la serie de 2 dosis y de una sola dosis por referencia a la vacuna de Johnson & Johnson. También estudios clínicos han demostrado que la eficacia es aún mayor en personas entre las edades de 16 a 55 años y se ha visto aún mayor en hombres más que en mujeres y en el grupo étnico afroamericano. Millones de personas han sido vacunadas y reportes de efectos adversos o serios son raros. Uno de los reportes que hemos escuchado en noticias es que de casos de miocarditis o inflamación del músculo cardíaco de corazón, han habido 2 a 3 casos por cada millón de dosis administradas.
No hay reportes de complicaciones a largo plazo hasta el momento. También existen aplicaciones para los usuarios de teléfonos inteligentes, de smartphones, que ayudan al CDC a monitorear los efectos de estas vacunas en la población. Estas vacunas siguen siendo monitoreadas a largo plazo para ayudarnos a mejorar la información que proveemos al público. Estas solamente son dos de esas formas de monitoreo. La aplicación de BeSafe es monitoreada por CDC y los usuarios se suscriben, ingresan información mínima y reciben textos para darle seguimiento de cómo están a diario, semanal, y también sirve para reportar algún efecto secundario adverso. Pero igual también no dejen de llamar a su médico, porque también cuando están en la oficina y los vemos para consulta, también hay otro sistema que utilizamos para reportar todos estos efectos secundarios. Next slide. Los efectos secundarios o reacciones de la vacuna, realmente 1 de cada 10 personas manifestarán efectos secundarios. Los efectos secundarios más comúnmente reportados son de fatiga, dolor de cabeza, dolor en el brazo donde se le fue administrada la inyección, dolores musculares, calofríos y fiebre. Después de la administración de las inyecciones, los efectos duran de 24 a 48 horas y a veces pueden manifestarse hasta una semana después. Típicamente los efectos son más pronunciados cuando recibimos la segunda dosis de la vacuna Moderna o Pfizer. Las reacciones varían de una persona a otra y hay personas que no han sufrido ningún tipo de efecto secundario cuando se les administra esta vacuna. El tener efectos secundarios no es malo, al contrario, es una reacción que nuestro cuerpo manifiesta cuando está produciendo anticuerpos o está produciendo esos soldaditos que van a combatir la infección cuando somos expuestos. Y esta es una reacción esperada, no solamente con esta vacuna, pero con cualquier otra vacuna. Next slide. Cuando hablamos con nuestra familia y nuestros amigos acerca de la vacuna, es importante hablar acerca de la eficacia y seguridad de estas vacunas. Vacunar, es importante que vacunemos a los miembros de nuestra familia porque disminuye el riesgo de contagio y complicaciones de una hospitalización. Recordemos que necesitamos 2 dosis de Pfizer o Moderna y una de Johnson & Johnson para alcanzar esa eficacia del 94%. Y así como lo mencionó el doctor Wagner, no se alcanza esta eficacia hasta 2 semanas después de haber completado la segunda dosis. Vacunarse, como mencionamos anteriormente, reduce el riesgo de contagio. No quiere decir que no nos vamos a contagiar, pero tenemos resistencia a anticuerpos. Evita una infección severa y complicaciones, como dijo el doctor, de estar siendo hospitalizado. Hay varios mitos que existen y circulan dentro de nuestras comunidades, como por ejemplo que la vacuna contiene un microchip y esto no es cierto. También fue mencionado antes que no altera nuestro ADN, que es el material genético de nuestro organismo. Tampoco te puede causar una infección de COVID. No te vacunas y no te da COVID. Y no altera los resultados de un examen intranasal después de haberte vacunado. Igual, vuelvo a recargar, vacunarse disminuye el riesgo de contagio y nos va a ayudar a mantener nuestras comunidades seguras. Next slide. Es importante también recordar que otro mito que circula es de que te puede afectar lo que es la fertilidad en hombres y mujeres y niños, y hasta el momento no hay ninguna evidencia que eso esté comprobado. Otro de las
preguntas que nos hacemos es de que si nos podemos vacunar al mismo tiempo contra el flu, y es recomendado. Es importante que nos vacunemos, puede ser decisión propia o lo puedes discutir con tu médico, pero no hay ninguna contradicción. Lo único que recomendamos como enfermera o que he escuchado a los médicos es que se aplique en brazos opuestos. Si te vas a vacunar contra el COVID en una y el flu en el otro brazo. También es importante comunicarle a nuestra familia, porque a veces pensamos de que si ya nos dio el COVID, que no necesitamos vacunarnos, pero el padecer la enfermedad no produce el mismo porcentaje de inmunidad o de protección en comparación como si estuvieras vacunado. Personas de alto riesgo, quiero también compartirles que todos estamos en riesgos de contraer COVID, pero las personas de cualquier edad con ciertas afecciones médicas tienen un riesgo mayor de contraer esta enfermedad. Las personas que sufren un porcentaje mucho más alto de sufrir complicaciones son personas que sufren de obesidad, que tienen un índice de masa corporal mayor del 30%, personas que son diabéticas, personas que sufren de problemas cardíacos y también los que sufren de problemas respiratorios y problemas de riñón. Las personas entre 18 a 64 años que por motivos ocupacionales y están expuestos constantemente, como las enfermeras, doctores, necesitan ser vacunados. Y también las personas de mayor edad, de 65 años de edad, son casi el 81% de muertes reportadas por el virus de COVID. Estas son otras enfermedades o condiciones que te incrementan el riesgo de contraer la enfermedad. Muchas gracias, Magda. Y ahora nuestra siguiente panelista es Connie Macías. Connie es educadora de salud comunitaria en la Clínica de San Isidro y nos estará platicando sobre algunas barreras que existen contra las vacunas. También nos platicará algunas historias de personas que han superado sus dudas sobre la vacuna en nuestra comunidad. Bienvenida, Connie. Sí, muchas gracias, Jasmine. Hoy nomás voy a empezar hablando un poquito de las de redes sociales, ¿verdad? Hablando de las redes sociales, más que nunca las redes sociales tienen una gran influencia en la forma que las personas forman sus opiniones acerca de la vacuna contra el COVID. Y nosotros, ¿verdad? Trabajamos en un mobile unit y nos ponemos en ciertos lugares para cuando viene la gente, sacarlos de estas dudas, tratar de ¿verdad? Explicarles de muchas cosas. La plataforma de las redes sociales no puede evitar que algunas personas digan, no voy a ponerme la vacuna porque no creo que sea, ¿verdad? Segura, no es buena. Hay muchas cosas, ¿verdad? Mala información que está caminando más rápidamente que la verdad. Hay tanta desinformación flotando en el internet que la gente ya no sabe, ¿verdad? No sabe ni está segura de qué creer. Estos son los pensamientos que desconciertan a la gente que visita Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y otras redes sociales, ¿verdad? De donde agarran opiniones erróneas. La desinformación genera dudas y desconfianza en el público sobre la propagación de enfermedades, la prevención y la seguridad de la vacuna COVID. ¿Verdad? Es por eso que es muy necesario tener mucho cuidado con la información que estamos escuchando, ¿verdad? También nuestros amigos, la familia puede ser un acoso de palabras, por ejemplo, ¿verdad? Cuando empiezan, bueno, yo escuché, ¿verdad? Y empiezan que si te vacunas o no te vacunas, te pasará esto o te va a pasar lo otro,
¿verdad? Recordemos, como dice, ¿verdad? La información que escuchamos anteriormente, no todos somos iguales y todos somos diferentes. Las noticias están igual que las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a escuchar. Desconfianza médica. La razón de desconfianza médica es porque lo mismo, todo esto es un círculo, ¿verdad? Que da vuelta de las redes sociales, las noticias, nuestros amigos, lo que han dicho sobre las vacunas y que se están mezclando mal, están equivocadas, que son errores que los doctores, las enfermeras cometen y que estos efectos secundarios nos van a llevar al hospital, ¿verdad? A que sean los internados. Miedo al hospital es porque han oído también otra vez decir que en los hospitales no hay suficiente personal, son mal atendidos, la mala información de la gente. Dice, todos los que entran ya no salen, ¿verdad? Y mucha gente tiene miedo, se espera, ¿verdad? Mejor se esperan a ir al hospital, no sabiendo que es un daño que se están haciendo. Primero tenemos que informarnos bien de dónde vienen estas noticias, de dónde es donde está pasando todo esto. ¿Será en San Diego o puede ser en Londres? ¿Verdad? Tenemos que saber muy bien los que escuchamos. Lo mejor es que si se siente mal, como dijo nuestra enfermera Magda, si se siente mal, comuníquese con su doctor o vaya a urgencias antes de que sea demasiado tarde o que se enferme severamente. Las personas latinas de alto riesgo o otras condiciones médicas tienen una idea errónea de que no deben de vacunarse. Las personas con alto riesgo de salud médica piensan que si toman la vacuna del COVID van a tener que dejar de tomar sus medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos que están tomando diario. O dicen, o no vamos a dejar de tomar nuestros medicamentos, pero los medicamentos, si nos ponemos la vacuna con los medicamentos que estamos tomando, nos van a causar efectos secundarios. Y quizás no ahorita, pero a lo largo. Si ahorita estamos enfermos, a lo largo nos van a hacer más daño. ¿Por qué? Porque están recibiendo información errónea, ¿verdad? Misinformation, como lo dicen, ¿verdad? Una persona con alto riesgo de salud médica tiene un mayor riesgo de sufrir una enfermedad más grave por causa del COVID que las personas que no tienen problemas de salud, ¿verdad? Eso ya lo mencionó nuestra enfermera Magda, el doctor, pero pues es bueno, ¿verdad? Repasar todo esto. Next slide. Presión de sus propias familias, que estas vacunas son malas, ¿verdad? La familia y los amigos también, conocidos como personas más difíciles de rechazar, porque son nuestra familia, nuestros amigos, ¿verdad? Les ponemos oído, no queremos quedar mal con nadie, ¿verdad? Queremos seguir en la misma amistad. Ellos nos hacen bromas acerca del COVID, que no es real, y que, ¿verdad? Escuchamos mucho en la comunidad que dicen que el COVID no es verdadero, que el COVID viene del gobierno, que es el gobierno que quiere manipular a la gente, ¿verdad? Estamos viendo los números que presentó el doctor de gente que se está muriendo y seguimos en duda, seguimos, ¿verdad? Creyendo mejor a nuestros amigos en lugar de creer a los doctores. También, ¿verdad? De la religión. ¿Verdad? Se dice que para algunos aplicarse la vacuna es considerada una falta de fe. Y ¿verdad? Por el miedo de ser juzgados, de que alguien sepa que fueron al doctor a vacunarse o, ¿verdad? X motivo, prefieren mejor, ¿verdad? No hacerlo. Conocemos personas, ¿verdad? Como digo, trabajamos en la comunidad nosotros y personas vienen a nuestra mesa de recursos y hemos oído tantas historias y dicen, ¿verdad? Pues yo soy creyente, yo voy a una iglesia, pero no debemos de vacunarnos, pero sabemos que fulano se vacunó en secreto por lo mismo, porque no quiere ser juzgado.
¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? De lo que otra gente piensa de uno. Muchos rechazan la vacuna porque creen que es un experimento del gobierno y que, ¿verdad? Como dijo la enfermera, y que les van a poner microchip, ¿verdad? Metal en el cuerpo, ¿verdad? Han llegado a decir que el gobierno quiere deshacerse de ciertas clases de personas, ¿verdad? Pero por causa de la mala información que se escucha, esto crea una duda, una desconfianza y la vacuna es rechazada. Herramientas y historias. Las personas que han superado las dudas sobre la vacuna es gracias a las conexiones, enseñanzas y ayuda que se ha tenido con recursos comunitarios de salud. Por ejemplo, los mensajes positivos que se dan, como los de hoy, ¿verdad? Aclarando las dudas, también facilitando la vacuna en los centros comerciales a través de unidad móvil. Yo menciono esto porque eso es lo que nosotros andamos haciendo en la comunidad, ¿verdad? Andamos tratando de quebrar barreras, ayudar a la gente, facilitarles, ¿verdad? Ir hasta los centros comerciales, casi hasta las casas, por tal de que se vacunen, ¿verdad? Prestarles esa confianza. Estamos trabajando a veces en el Chamber of Commerce y les voy a contar una historia bien rapidito, ¿verdad? En el Chamber de Commerce, un hombre fue a nuestra mesa y preguntó, ¿verdad? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Y ya le pudimos decir que estábamos ofreciendo la vacuna. Y él preguntó de los efectos secundarios, ¿verdad? Y le dijimos de los efectos secundarios y un punto que fue que, ¿verdad? Él preguntó, y si me dan efectos secundarios, ¿cuántos días me va a durar? Y pues le pudimos decir, pues es como todos son diferentes, pero a veces puede ser de leve, ¿verdad? Muy leve, a veces no va a sentir nada, un día, 2 días, ¿verdad? Como dije, todos son diferentes. Y él nos contestó, yo soy el único que trabaja, yo soy el que gana el pan, no puedo perder 1 o 2 días de trabajo, ¿verdad? Y yo le contesté, está bien, ¿verdad? Respetamos su decisión, pero si usted no se vacuna y usted se llega a enfermar, ¿verdad? Todos son diferentes y que se llegara a enfermar severamente, ¿quién va a traer el pan? ¿Verdad? Por 1 o 2 días a veces no se quieren vacunar, pero si se enferman severamente, ¿quién les va a traer el pan? Se fue el Señor y de rato regresó y se vacunó y nos dio las gracias, ¿verdad? Ya voy a terminar, ¿verdad? Pero nomás quiero decirles que contagiarse de COVID es peor que cualquier efecto secundario que le pueda dar la vacuna. Le tenemos miedo a los efectos secundarios, pero le debemos de tener miedo al COVID, porque el COVID es real. Por lo tanto, si no está vacunado por cualquier motivo que considere importante, está expuesto a otras personas que pueden estar transmitiéndole el virus. Y yo le quiero decir, ¿verdad? Esta tarde que usted a su vez podría estar transmitiendo el virus a su propia familia, a amigos. No hay que arriesgarnos, ¿verdad? Nuestra salud y la salud de los demás es extremadamente valiosa e importante. Gracias. Cuídense. Thank you. Muchísimas gracias, Connie. Gracias por compartir tus experiencias en la comunidad, muy importante. Y gracias a todos los panelistas. Ahora me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Pues el mensaje principal es cómo vacunarse. Aquí les incluimos 4 opciones. Es importante mencionar que las vacunas son gratis. A donde usted se las decida poner, siempre son gratis. No hay ningún costo asociado para las vacunas. Aquí, UCSD es la primera opción que les damos. Ahorita se requiere cita para hacer la vacuna en UCSD
Y el único sitio es en UCSD Price Center, en el campus principal. Si necesita ayuda, si no es muy bueno para la tecnología, puede llamar al Testing Support Line, que es el 619-543-8260, y ellos le pueden ayudar a programar su cita sin ningún problema. O si gusta hacerlo por el sitio web, aquí tiene a dónde ir. La segunda opción es definitivamente con su proveedor médico. También puede hacer una cita. La tercera opción, puede visitar cualquier centro de vacunación en el condado de San Diego. En muchos de estos centros de vacunación de San Diego no requieren citas. Muchas veces los dejan entrar sin cita. Si quiere ver la lista de los diferentes sitios, puede entrar a coronavirus-sd.com/vacuna. La cuarta opción, que también es muy fácil para mucha gente, es hacer una cita con su farmacia más cercana. Muchos lugares están ofreciendo las vacunas como Albertsons, Bonds, Costco, Walmart, CVS, Rite Aid, Walgreens. Cualquiera de esas farmacias puede usted también tratar de hacer una cita. Y por último, recalcar, todas las vacunas son gratis. Solamente se requiere una identificación con foto. Nunca le pedirán ninguna otra documentación. Okay. Por último, es importante decir que la ubicación de UCSD es para empleados y estudiantes solamente ahorita, pero para sus familiares, amigos, pueden ir a cualquiera de las otras opciones. Ahora es el momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Invito a todos los panelistas a encender sus cámaras en este momento, por favor. Bienvenidos. Por medio de una encuesta, todos los invitados a esta asamblea tuvieron la oportunidad de mandar preguntas para nuestros panelistas. Hemos seleccionado las preguntas más populares o más frecuentes para nuestro panel el día de hoy. Si tienen alguna otra pregunta el día de hoy, por favor inscríbala en la ventanilla de QIA que está en la parte inferior de su pantalla y si tenemos tiempo, las contestamos ahora. Pero debido al poco tiempo disponible, puede que no alcancemos a contestar todas las preguntas. Sin embargo, intentaremos contestar todas las preguntas y publicarlas en la página de Preguntas Comunes, FAQ, en la página de returntolearn.ucsd.edu. Y el enlace está en el chat. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Tengo aquí. Esta pregunta podría ser para el doctor Wagner. Una de las preguntas que nos llegó dice, ¿cuánto tiempo ofrece protección la vacuna? Todavía no se sabe con certeza porque todavía no ha pasado suficiente tiempo. Como había mencionado antes, lo que se ha observado es que la protección por la vacuna disminuye un poquito con el pasar del tiempo. Pero, digamos, baja la eficacia de 90 y tanto por ciento a 80 y tanto por ciento, o sea que no es mucho, todavía sigue protegiendo. Importante notarlo. O sea que hasta este momento todavía las vacunas siguen protegiendo y con el tiempo se verá cuánto tiempo va la disminución, cuánto tiempo va a bajar esa protección con el pasar del tiempo. Ok, una segunda pregunta para usted, doctor, es, ¿en el futuro se administrará la vacuna anualmente como la gripe? Claro, y eso tiene que ver con la pregunta que acabo de responder. Con el pasar del tiempo, si va disminuyendo la protección, entonces sí es probable de que se tenga que repetir una dosis de refuerzo, como había mencionado antes, y esa frecuencia no se sabe todavía. Es posible que sea anual, posible que sea cada año y medio, cada 2 años, eso se tendrá que ver. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos llegó dice,
¿Todavía necesito usar una mascarilla si estoy vacunada? Connie, ¿le gustaría contestar esa pregunta? Gracias, Jasmine. Mire, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Y aquí es donde hay personas que entran en confusión, porque el CDC dice una cosa y su estado dice otra cosa. El CDC es para todo el país, para todos. El estado es para donde vivimos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque el CDC anuncia en general, ¿verdad? Y depende, a veces uno escucha las redes sociales, la información, ¿verdad? Las noticias, y todo depende, ¿verdad? Hay estados que tienen mucha gente vacunada o no necesitan usar mascarillas o X cosa. Nosotros tenemos que seguir las reglas que nuestro estado nos da, ¿verdad? Si usted la mascarilla es una protección extra. Si usted se ha vacunado, ¿verdad? Es una protección extra. Si usted se siente a gusto usándola, sígala usando porque tenemos que seguirnos cuidando. Los que sí están recomendados que usen mascarilla son los de, ¿verdad? Sistema inmunológico debilitado, ¿verdad? Eso sí queremos que los usen por protección. Okay. Thank you. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llegó dice, ¿hay efectos secundarios a largo plazo? Magda, ¿nos podrías contestar esta pregunta? Claro, gracias, Jasmine. Hasta el momento no se sabe realmente a largo plazo cuáles son esos efectos secundarios. No han tenido ningún reporte. Todos los efectos secundarios han sido transitorios y a corto plazo hasta el momento. Por eso es importante usar esas aplicaciones para los teléfonos inteligentes y reportar cualquier tipo de efecto que suframos después de que se nos administre las vacunas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es acerca de la fertilidad. Dice, cuando los niños se vacunan, ¿afectará su sistema reproductivo o de fertilidad en un futuro? Tal vez el doctor Wagner o Magda nos pueda contestar esta pregunta. Hasta este momento no hay evidencia de que afecte la fertilidad para niños. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿por qué se tendría que poner otra dosis? Y doctor, usted platicó sobre eso en su presentación. Claro, y esa dosis de refuerzo sería para aquellas personas que están a más alto riesgo para ser infectadas, porque la protección de la vacuna disminuye con el tiempo. Personas que han pasado 6 meses después de recibir la vacuna pueden ser candidatas para esa dosis de refuerzo. Personas de alto riesgo, como había hablado antes Magda, son personas, y Connie, personas que tienen que no están funcionando bien las defensas, que el sistema inmunitario no está funcionando bien, o personas que sean mayores de edad, o personas que sean por motivo de trabajo o vivienda, que sean más expuestas a personas que tengan COVID. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿puedo recibir las vacunas de COVID y la influenza al mismo tiempo? Magda, nos comentabas un poco sobre esto durante tu presentación. ¿Gustas contestarla? Claro que sí, Jasmine. Por supuesto que sí, pueden recibir ambas dosis en brazos opuestos el mismo día, pero también es importante platicarlo con su médico porque depende de sus condiciones médicas, su estado de salud, para recibirlas. Hay médicos que prefieren que esperen unas 2 semanas entre una dosis y la otra de estas vacunas, pero absolutamente puede recibir la vacuna del flu y el COVID el mismo día. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta podría ser para Connie. Connie, preguntan, ¿cómo podemos ayudar a abordar la desinformación en nuestra comunidad? Thank you, Jasmine. Involucrándote en la comunidad, tomando la información que aprendes cuando, ¿verdad?
atiendes juntas como esta, ¿verdad? Town halls, ¿verdad? Envolviéndote en la comunidad y reteniendo toda esta información que recibimos de los doctores, de las enfermeras, ¿verdad? Nuestras dudas y compartiéndolas en la comunidad, ¿verdad? Así podemos a terminar todo esto. Gracias. Thank you. Otra pregunta muy común, Magda, dice, ya tuve COVID-19. ¿Todavía necesito la vacuna? Sí, por supuesto. Es importante, otra vez recalco, que consulte con su médico. A veces el médico le puede ordenar un examen de sangre para ver el nivel de anticuerpos que tiene después de haber sufrido esta enfermedad de COVID-19, pero absolutamente, como lo mencioné antes, el porcentaje de eficacia de protección de anticuerpos no va a ser la misma después de haber estado enfermo de COVID comparado con la protección que nos da recibir 2 dosis de la inyección. Muchas gracias. Ok. Doctor, esta pregunta puede ser para usted. Si no tengo COVID-19, pero tengo un resfriado común, ¿debería quedarme en casa? Bueno, eso es asumiendo que uno en verdad sabe que no tiene COVID, o sea, asumiendo que uno se ha hecho la prueba y se ha confirmado de que uno no tiene COVID. Pero lo que pasa es que en la mayoría de los casos uno no se está haciendo la prueba, ¿no? Uno está simplemente en casa y desarrolla estos síntomas así de catarro, ¿no? De resfrío, y sin saber, sin confirmarlo con ninguna prueba, dado a que estamos en una pandemia global, sí es recomendable quedarse en casa mientras que uno tenga estos síntomas. Y bueno, antes de la pandemia era recomendable quedarse en casa si uno tiene un catarro para no contagiar a los colegas o a los amigos de la escuela. Pero de todos modos, en esta situación sí es más importante hasta que no se descarte, que pase un cierto tiempo, que mejoren los síntomas. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son algunas de las formas en que podemos cuidar nuestra salud mental durante la pandemia de COVID-19? Connie, ¿gustas comentar un poco sobre esto? Ok, gracias. Pues la gente ha estado experimentando un miedo y una ansiedad tremenda en este tiempo, ¿verdad? El virus no solo ha afectado a la salud física de las personas en estos tiempos tan difíciles, mientras algunos luchan por sobrevivir, otros están al borde de la desesperanza. En lugar de que ignoremos nuestros miedos o inseguridades, ¿verdad? Hay que reconocerlos, ¿verdad? Reconocer nuestras emociones, ¿verdad? Hablar con un ser querido, ¿verdad? Que nos pueda ayudar, con un doctor, ¿verdad? Hay muchos servicios que nos pueden ayudar. Una cosa que el coronavirus nos ha enseñado a todos es a cuidar nuestra salud, ¿verdad? Proporcionar, ¿verdad? A su yo físico también, ¿verdad? Necesitamos recibir, ¿verdad? Pues, ¿verdad? La atención médica, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, pues, en otras palabras, buscar nuestra salud. Thank you. Bueno, y esta última pregunta, me gustaría escuchar de todos los panelistas. Dice lo siguiente, ¿volveremos alguna vez a cómo era la vida antes de la pandemia? Muy buena pregunta que todos nos hacemos. ¿Podemos empezar con Magda? Claro que sí. Yo tengo esperanza de que sí, pero estoy más que segura que una de las maneras más seguras y rápidas de regresar a nuestras vidas cotidianas es el de vacunarnos. El de vacunarnos para protegernos a nosotros y a nuestra familia y a nuestras comunidades, y así poco a poco cada persona que se vacuna contribuye a que eso ocurra más rápidamente. Gracias. Doctor.
Bueno, yo también quisiera ser positivo. Y en realidad, del punto de vista, digamos, natural, biológico, viral, los virus entran a la población humana todo el tiempo. Y este nuevo virus ha entrado y ya poco a poco, con las vacunas y con la inmunidad, va a tener menos y menos chance de limitarnos de una forma tan severa como fue el año pasado. O sea que sí, pienso que eventualmente se regresará. Ahora, el virus no va a desaparecerse, siempre va a estar ahí, pero como decía Magda, cuanto más vacunados estemos, más inmunidad tengamos, personas también se están infectando, ¿no? Y esas personas también tienen algo de inmunidad. O sea que con el pasar del tiempo el virus no nos va a limitar tanto. Ahora, eh, el cambio, el cambio de la sociedad, han habido cambios, creo yo, irreparables, y eso es algo ya más complicado, diría yo. Muchas gracias, doctor. Connie. Pues, good question, ¿verdad? Pues sabemos que la pandemia ha provocado grandes cambios, no solo en nuestros hogares, sino que en todo lugar, en todo el mundo, ¿verdad? Yo soy una persona no muy activa, que digamos, ¿verdad? El COVID me afectó porque me pegó, ¿verdad? Pero en verdad, pues yo no salgo mucho, no soy muy social, en esa forma, ¿verdad? Pero hablando emocionalmente, la pandemia hizo un cambio en mucha gente, ¿verdad? En la forma de, ¿verdad? De las pérdidas, de las enfermedades, ¿verdad? Pero yo también quiero pensar positivamente como el doctor y Magda también. Pues, ¿verdad? Mi respuesta es, no lo sé. Solamente el tiempo lo dirá, ¿verdad? El tiempo y nuestra forma de pensar va a ser el cambio, porque si seguimos en la mentalidad, no creyendo en la vacuna o pensando mal, ¿verdad? Como dice el doctor, necesitamos ¿verdad? La immunity, ¿verdad? Lo necesitamos. Solo el tiempo lo dirá. Quiero pensar positivamente, ¿verdad? Y como digo, quiero invitar a todos, ¿verdad? Que hagamos nuestra parte, que nos vacunemos, busquemos la salud de cada uno para que podamos volver a nuestra normalidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues me temo que se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Intentamos responder todas las preguntas por medio de las preguntas frecuentes en la página de Return to Learn. Ahí vamos a contestar a todas. Y publicaremos la grabación de esta asamblea también. Les pedimos también llenar un corto cuestionario acerca de esta asamblea, el cual les mandaremos en un momento por medio del chat. Y la siguiente asamblea será el día 27 de octubre. Usted puede registrarse visitando la página de Town Hall en Return to Learn de UCSD. También les van a poner la liga aquí mismo para que pueda registrarse para la siguiente asamblea. Me gustaría agradecer en este momento el tiempo y la información compartida de nuestros panelistas el día de hoy, el personal de eventos de UC San Diego, y por supuesto a usted por asistir el día de hoy. Gracias porque el trabajar juntos como comunidad nos ayuda a superar estos momentos de incertidumbre sin precedentes. Aquí concluye la asamblea y muchísimas gracias. Buen día.